mucho era, por ejemplo, las cuestiones de que era el terapeuta físico, era el psicólogo, era el consulente, era el terapeuta social, era el médico, era el rehabilitador. el rehabilitador. Entonces, los chavos, y por eso, por ejemplo, tú ves la mayoría de los kits, la mayoría de los kits tienen chavos recién egresados de las carreras, porque de verdad el ritmo de trabajo está pesado, sí, o sea. Oye, ¿tenían, por ejemplo, ustedes que entregar reportes? Todos los días. ¿Y cuántas familias atendían diario? En el área de psicología eran 8 familias diarias. Y en el área de terapia física había veces pacientes. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda con mucho gusto Nidia Ceguera. Alejandro Escobar, hola amigos. El día de hoy, Alex, vamos a trabajar un tema muy interesante para diferentes áreas, no solamente de la salud. Incluye también a escuelas, incluye también otro tipo de profesiones o de personas que tienen contacto con otras personas. Así es, Nidia, hoy vamos a hablar, amigos, de el desgaste del profesional, que es este síndrome que, pues bueno, a mi punto de vista, Nidia, creo que ha sido en aumento. El desgaste del profesional en su labor día a día, que bueno, en algunas ocasiones lo van a encontrar como síndrome de burnout, ¿no? Hay un poquito la traducción es como este síndrome de cansancio excesivo, incluso en algunas ocasiones lo pueden encontrar de esta manera, o de desgaste, ¿no? Que las actividades diarias del trabajo, de casa, de familia, de amigos, pues va también generando y va aumentando este posible desgaste que puedan tener. Y como bien lo dijiste, Lidia, no solamente es en el profesional de la salud, es en todos los ámbitos, es el psicólogo, es el doctor, es el médico, es el profesor, el docente, es el ingeniero, es el arquitecto, todos podemos generar o caer en esta situación. Y digo generar porque pues evidentemente a veces no nos damos cuenta en esta idea posiblemente de trabajar para conseguir, para proveer, pues a veces nos vamos dejando a un lado, vamos dejando a un lado nuestras propias prioridades y ponemos como prioridad el trabajo y todas las actividades que conlleva el trabajo. Claro. Sobre todo porque parece que muchas veces no, como la salud mental es algo abstracto, es decir, no la podemos tocar como tal. Muchas veces pensamos, no, a lo mejor no requiere como la atención, como cuando te laceras la piel, ¿no? Cuando te machucas un dedo. Pues eso es evidente que está sucediendo algo, ¿no? Algo a nivel físico. Pero en aspectos que son más abstractos, creo que sí necesitamos poner cierta atención porque curiosamente donde primero se manifiesta es en lo somático, es decir, en el cuerpo. Así es, Nidia. Fíjate que tomaste un tema y muy importante que me parece que luego a mí me ha tocado en diversas ocasiones escuchar. Bueno, tú como psicólogo, ¿de qué te cansas si nomás te sientas y le preguntas, ¿no? O escuchas a la gente? No, amigos, o sea, también hay un desgaste para nosotros, para todo el profesional de la salud que está constantemente en contacto con otras personas, justo como el programa lo menciona, con el contacto humano, con el manejo de las emociones, el manejo de los pensamientos, el estrés ajeno incluso, ¿no? Que otras personas llegan a tener o a manifestar y que llegan con nosotros o con los profesionales de la salud, eso también va generando un desgaste. Y bueno, durante el programa vamos a ir platicando cuáles son como los principales síntomas.
Ya haremos algunas recomendaciones, obviamente, acerca de cómo empezar tanto a detectar esta situación, si tú, amigo o amiga, la tienes, cómo darte cuenta de esto y a lo mejor en base a alguna orientación poder también ayudarlos a que puedan hacer algún tipo de trabajo para que eh, haya una prevención de esto. Claro. Sobre todo, fíjate Alex, que estaba leyendo un poquito sobre este tema y en el año 2000, es decir, hace 19 años, no estamos hablando de la época de las cavernas, sino justamente en el año 2000, para la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de burnout es considerado como un factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso poner en riesgo la vida. Es decir, estos aspectos, como bien lo ibas comentando, es un síndrome que va actuando de manera gradual, que va siendo paulatino, va siendo cíclico, pero sobre todo va repercutiendo en aspectos físicos, en aspectos mentales y posiblemente, pues bueno, desencadenar algún tipo de problema como puede ser el atentar contra la propia vida. Así es, Nidia, dijiste algo bien importante que es calidad de vida. Y recuerden, amigos, que calidad de vida es alimentación, la parte obviamente económica, la parte de cubrir como las necesidades básicas, que es el sueño, la parte social también es un área donde se ve afectado. ¿De qué manera? Alimentación, puede haber aumento o baja de peso, cualquiera de las dos puede existir. Muchas veces estamos en situaciones muy estresantes y puede haber la tendencia o a comer para aliviar esa tensión, ese estrés, esa ansiedad, o a dejar de comer precisamente por las grandes cantidades de actividades que tenemos. Ciclo del sueño, no dormimos el ciclo de sueño o no se duerme el ciclo del sueño regular. La recomendación siempre son 8 horas. Ahí también, amigos, ustedes empiezan a detectar que duermen 4, 3, 5 horas más o menos y que la mayor parte de la noche están despertando, o esta parte de falta de sueño es por alguna cuestión laboral, alguna situación laboral que no encuentran una solución. Ya estamos hablando de un posible desgaste. Tiene que ver también con la parte, obviamente cuando hablo de la cuestión laboral, tiene que ver porque entonces muchas veces llega a haber desinterés, desmotivación para acudir o hacer las actividades laborales en el trabajo en donde nos desempeñamos. Pueden también detectar esta falta de motivación, esta falta de sentido de para qué voy a trabajar, para qué me levanto, cuál es el objetivo de ir a trabajar. Entonces también es uno de los síntomas que ustedes podrían tener o empezar a tener. Y en la parte social, bueno, aquí incluyo amigos y familia, dejamos o se deja de hacer actividades con ellos, ¿no? O sea, a lo mejor no hay esta estimulación necesaria para hacer alguna actividad recreativa. Eso también es bien importante para combatir y prevenir el síndrome de desgaste. Fíjate que me quedé pensando, Alex, una cosa que pasa como en la cotidianidad, ¿no? A partir del siglo XIX comienza el aumento justamente de horas laborales para la gran mayoría de las personas que trabajan, ¿no? Y entonces muchas personas, eso, bueno, del siglo XIX, ahora en la actualidad. Y en la actualidad escucho yo con mucha frecuencia personas que buscan 2, 3, N cantidad de empleos para tener un ingreso superior. Y no nos damos cuenta o no nos percatamos que es justamente a través de este desgaste de energía que invertimos en el trabajo, no nos permite tener esta calidad de vida que hace un momento tú comentabas. Ándale, fíjate que yo creo, no sé, amigos, ustedes cómo lo ven, ahí por Facebook nos pueden también hacer comentarios. Me parece que esto es una cuestión cíclica, ¿no, Nidia? Claro. Si nos fijamos en siglos pasados, en años pasados, no nos vayamos tan lejos, a lo mejor al tiempo de nuestros abuelos, al tiempo de ellos.
curiosamente, la mayoría de los abuelos tenían de 4 hijos hacia arriba, ¿no? 4, 5, 7, 8, 10 o más, ¿no? En mi caso, mi familia, por parte de mis papás, fueron 8 hijos. Y entonces yo siempre me he preguntado cómo le hacían, ¿no? Para la manutención de tantos hijos, ¿no? Entre que se regenteaban la ropa entre los hermanos y la regalada, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa era calidad de vida, ¿no? La familia unida, la familia estable, la familia emocionalmente estaba junta, así, tal cual. Pero si hacemos un análisis un poquito más a profundidad, no son solamente cuestiones psicológicas, ¿no? A mí me parece también que ha venido un cambio muy importante a nivel económico en todas las naciones, incluyendo la de nosotros, obviamente. Entonces, a mí me parece que de repente la vida en cada ciclo, en cada etapa, se ha encarecido, ¿no? A nosotros, Nidia, posiblemente nos tocó una vida no tan cara. ¿A qué me refiero? A que los elementos de sustento como productos básicos de la canasta, servicios como luz, cable, agua, servicios escolares como las colegiaturas, etcétera, etcétera, y así podemos hacer una lista de todos los servicios y a lo mejor cosas que creemos necesitar, no tenían un precio tan alto. Actualmente me parece, Nidia, que también la globalización ha generado un poco esta alza de los productos. Y entonces actualmente entendemos, y tú ves a las familias o nos percibimos a nosotros como calidad de vida es tener. Y entonces, ¿qué está pasando? Y a mí me parece que es parte también del burnout, que en esa idea o en esa percepción que tenemos de calidad de vida, entonces generamos este pensamiento de tengo que tener dinero porque si no, no voy a poder cubrir los estándares. Y no me refiero tanto a los sociales, sino a los estándares básicos. O sea, estamos hablando de cubrir colegiaturas, estamos hablando de cubrir uniformes escolares, alimentación, servicios. Ahorita, por ejemplo, un servicio que actualmente es sí o sí y ya casi es como necesidad prioritaria es el Internet. Entonces, yo no conozco, bueno, a lo mejor puede que sí haya, pero actualmente la mayoría de las familias en casa están teniendo acceso a Internet a través de una compañía, la que tú quieras, pero están teniendo, y eso implica una renta, y es una renta continua. Y entonces hay que añadirle todos estos elementos, mire, y eso que genera, pues que obviamente papá y mamá salgan a trabajar, y en muchas ocasiones vamos a tener a papás y mamás que tienen 1, 2 o hasta 3 empleos para cubrir las necesidades, no solamente las personales, no estoy hablando solamente de a lo mejor del niño, la niña, el adolescente, el joven o la joven, que tiene esas necesidades, son todos. Si tenemos una familia, a lo mejor en la actualidad ya una familia con 2 o 3 miembros ya es grande, y si tiene 4 ya es una familia muy grande, imagínense, ¿no? Y ahora pónganse en la situación, cada hijo tiene una etapa diferente, tiene necesidades diferentes, y entonces obviamente esto implica que posiblemente el flujo de dinero tengo más salidas que entradas. Y entonces eso ya es un factor para el burnout, porque entonces, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? ¿De dónde le saco? ¿De dónde estiro el dinero? Y entonces eso ha generado que de repente lo que tú decías, mira, ¿no? O sea, papás y mamás que tienen más de 2 trabajos, y que evidentemente esto genera burnout y obviamente muchas otras cosas más. Claro. Este tema, Alex, en particular no es un tema reciente. Este tema, el primer caso que se tiene documentado es, pues bueno, en el año 1961, quien fue el primero que trae a la literatura este tema es Graham Greene, en el año de 1961 en su artículo A Burnout Gas. Este personaje habla justamente primero de este síndrome, pero no es sino hasta el año de 1974 cuando se toma como los elementos necesarios para sacar al mundo de justamente este síndrome. Y es el psiquiatra germano-estadounidense Herbert Freudenberg,
Ajá. Quien realiza la primera conceptualización de esta patología a partir de las observaciones que hace mientras colaboraba en una clínica con personas que presentaban toxicomanía en Nueva York. Y comenzó a observar que después de 10 años este tipo de personas empezaban a presentar un cierto desgaste emocional y pues bueno, prestó una particular atención y comenzó a investigar un poco más acerca de este tema. Pero ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y continuamos con nuestros amigos en Facebook? Sí, y mira, yo, esto que acabas de comentar, como un poquito de historia de este concepto, si te fijas, los tiempos en los que van saliendo es porque hay cambios, ¿no? Hay Claro. cambios en la sociedad. Hablamos de 1974, por ahí dijiste. Entonces, hay un cambio sociocultural, ¿no? Donde ya también la mujer entra más en una cuestión de lo que hablamos en otros programas, esta parte de los derechos. Y entonces me parece que justo después de estos años de 1974 se viene una ola, ¿no? De como esta cuestión consumista, ¿no? Claro. Donde el tener, el acumular, en general, es una cuestión de estatus, es una cuestión de estatus social. Entonces, pues evidentemente, actualmente en eso vivimos, ¿no? Estamos como en esta transición, así como de entre consumo o soy natural, vegano, y etcétera, etcétera, no estamos como en esa transición. Sin embargo, pues todavía creo que nos falta, ¿no? O sea, me parece que muchas veces nos educaron en esta como idea, ¿no? De tienes que tener un empleo, tienes que tener un trabajo, y a como de lugar lo tienes que mantener. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha tocado encontrar gente que dice, yo no sé por qué hago esto? Que, ajá, no me gusta. Bueno, entonces, ¿por qué lo haces? Pues lo hago porque tengo dinero, y si no tengo dinero no tengo para comer, vestirme, mantener a hijos o hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también yo creo que esa cuestión ideológica es muy importante. O sea, al menos yo, revisando un poco mi historia personal, me encontré con esto, ¿no? O sea, que papá y mamá siempre nos enseñaron esta parte: tienes que estudiar, tienes que prepararte para encontrar un buen trabajo. Sí, y generar. Y generar, exactamente. Y un buen trabajo, ¿qué significa? Es estar en una institución, en una empresa durante N cantidad de tiempo, de años, y no importa si te gusta o no te gusta, tienes que estar ahí, tienes que aguantar, tienes que soportar y tienes que seguir. Afortunadamente, actualmente creo que está pasando un fenómeno muy recurrentemente, y cada vez creo que es más esta parte del emprendedurismo, ¿no? O sea, el emprender, el ser emprendedor y ser tu propio empresario. Amigos, regresamos aquí a su programa Contacto Humano, y en este breve corte estábamos platicando con Alex justamente de cómo el mismo entorno social te va orillando a que tienes que incursionar en el mundo laboral. Y entonces tienes que buscar un empleo, aquí sí como el deber, ¿no? Es mal visto, socialmente es mal visto cuando uno tiene un empleo, pero en esta preocupación de muchas personas es consiguen cualquier empleo. Así es, mira, justo lo decía, ¿no? O sea, no, generalmente en muchas generaciones todavía las estamos enseñando a esta parte, ¿no? Esta parte de tienes que prepararte, tienes que estudiar para esto, pero no las estamos enseñando a prepararse para que sean su propia empresa, ¿no? Creo que actualmente me parece que ya está habiendo un cambio de ideología. Creo que estamos empezando a preparar a nuestras futuras generaciones en esta parte de tomar decisiones. Obviamente tomar decisiones lleva una gran responsabilidad, entonces eso me parece que es importante sí tenerlo muy en cuenta, y seguirlo fomentando. O sea, sí puedes tomar decisiones, pero toda decisión implica responsabilidad. Toda decisión implica hacerte cargo de la consecuencia o el resultado o lo que vaya a suceder a partir de esa decisión.
Entonces, eso me parece que es este cambio de ideología, a mi punto de vista, es una forma de prevenir esto, ¿no? Este síndrome de burnout, donde, bueno, yo decido si hago o no hago, pero a la vez que decido me hago responsable. A mí me parece que, por ejemplo, el hecho de si decides o no entrar a una empresa a trabajar, pues eso generará también este burnout. Y si no, el ser emprendedor también me generará un estrés, porque al final de cuentas tú eres el que vas a buscar eso. Claro. Ajá. Y sobre todo, Alex, que tiene o radica mucho en, acabas de decir una palabra clave que para todos nuestros amigos que nos están escuchando y que nos ven a través de Facebook, el saber canalizar el estrés. Es decir, las personas necesitamos, justamente con una necesidad, el estrés, ciertas dosis de estrés. Pero el problema radica cuando ese estrés ya no lo podemos canalizar, ya no lo sabemos dirigir hacia cosas emprendedoras, hacia cosas que puedan ser funcionales para la persona. Claro, fíjate, ahorita que decís esto del estrés, mire que lo mencionas, aquí vienen unos datos bien interesantes. Entonces, lo principal, y así donde gira la mayor parte del burnout, es estar en un estrés continuo y constante. ¿Sí? Eso, amigos, ténganlo siempre como a la mano y así, muy atentos a eso. Si yo estoy en una situación laboral, social, familiar, cultural, llámalo como tú quieras, con unas de estrés constante, eso va a hacer que tenga algo crónico. ¿Qué quiere decir crónico? Todo el tiempo y va a ir en aumento, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Si yo estoy detectando que mi trabajo ya no está siendo satisfactorio, ya no está generándome a mí a nivel personal una satisfacción que me impulse, que me motive, que me estimule, alerta, ¿sí? Ya eso es una alerta. Eh, si estoy constantemente quejándome de los procesos, de las indicaciones, de la estructura como está establecida la empresa, alerta también porque eso me está queriendo hablar de algo. ¿Sí? Evidentemente todo eso ya no es motivacional para mí. Y si aparte de todo, al momento de realizarlo lo hago con una actitud negativa, con una actitud pesimista, con una actitud en donde incluso hasta a veces puedo ser agresivo, puedo ser irritable, cínico, claro. Ajá. Ahí ya estamos hablando, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento estuve en una situación así y yo mismo me preguntaba, ya no tengo nada que estar aquí, ¿no? Pero ese es el punto, mira, que muchas veces no nos enseñan y no se nos deja claro que somos cíclicos. ¿Sí? Nuestra vida es cíclica, o sea, o sea, pasamos por una etapa de infancia, pasamos por una etapa de adolescencia, pasamos por una etapa de juventud, pasamos por una etapa de adultez, una de vejez, hasta llegar a nuestro final, ¿no? Somos finitos, la muerte. Y en todas esas etapas, pues obviamente van cambiando las cosas. Pero muchas veces aquí parte, y me parece que no lo menciona del síndrome del burnout, es y creo que también es punto fundamental, es generalmente buscamos que todo sea lo mismo, que siempre sea igual. Y me refiero igual a que sea satisfactorio. Y entonces cuando nos enfrentamos a situaciones que no son satisfactorias, es como que, oye, ya no. Y entonces empieza a haber esta visión negativa, ¿no? O sea, los ciclos son así, o sea, llega un pináculo donde lo vas a disfrutar muchísimo, pero va a llegar a un punto en donde la rueda gira y te va a tocar otra vez ir abajo, ¿no? Entonces yo creo que también es parte de eso, o sea, como siempre estamos buscando, la mayor parte del tiempo, no siempre, pero la mayor parte estamos buscando sentirnos o tener un satisfactorio llamado placer, pues entonces cuando nos enfrentamos a situaciones que no nos generan esto, viene la confrontación. Claro, tenemos una parte hedonista. Exacto. El máximo de placer con el mínimo de dolor. Así es. Y entonces, pues obviamente muchas veces decimos, ¿sabes qué? Pues este trabajo sí me da muchísimo dinero, pero no me da satisfacción personal. Claro. Y fíjate, Alex, que tú comentaste hace un momento, y yo me quedé pensando, muchos pacientes, muchas personas que conozco, pero también llega un momento donde el burnout puede tocar a la puerta personal de cada quien, ¿no?
Claro, yo creo que una de las cosas que luego se nos olvida es que hay el síndrome del cuidador primario, ¿no? Y esto no tiene que ver con cosas laborales, o sea, tiene que ver con una cuestión ya un poquito más personal. A mí me parece que esta cuestión mira, que hablas de puede llegar a tocar a la puerta, sí, porque el síndrome de burnout puede ser y puede llegar hasta incluso a las amas de casa, ¿no? En la crianza. En la crianza. Claro. Yo recuerdo muchas mamás que estaban conmigo y que están conmigo que así me describían las actividades que tenían y era, yo me levanto a las 6 de la mañana, hago desayuno para 3, llevo a los 3 a la escuela, vengo a la rehabilitación, de la rehabilitación regreso para llevarlos a la escuela, dejo la escuela, luego voy y recojo a los otros dos, luego regreso a casa, preparo la comida, atiendo al marido, hacer tarea, bañarlos y alistarlos para el día siguiente. ¿Y mamá a qué hora vive? ¿A qué hora descansa? ¿En qué momento disfruta? ¿No? Y actualmente también hay papás que a lo mejor se dedican a la casa y que también están en esa misma situación. Entonces, a lo mejor muchas veces, o el tema es dirigido a profesionales, pero también me parece mamá es una profesional del cuidado. ¿Sí? Y cualquier cuidador primario es un profesional de eso, porque el atender a otra persona siempre es una situación, es un tema complicado. ¿Por qué? Porque algo seguramente está mal hecho. Y entonces, y no es que lo hagan mal, no lo hagan mal, es que el otro va a tener esa percepción. ¿Por qué? Pues porque no lo hizo, no lo está haciendo con muchos. Claro. Esta descripción que tú nos das, Alex, me hace pensar en que, bueno, el burnout no es únicamente la manera en cómo se le conoce. También se le conoce como el síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado, que hace un momento lo mencionabas, y el síndrome de fatiga en el trabajo. Retomando un poquito de la historia, pues bueno, hubo una psicóloga en el año de 1982 que se llamaba Cristina Maslach. Ella, junto con otro investigador, pues bueno, en el año de 1986 se inventan adecúan un instrumento de evaluación justamente para medir este síndrome de burnout. Pero no es sino justamente la psicóloga Cristina Maslach quien describe al burnout, y fíjate cómo lo describe, como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Es decir, estas tres características son justamente dentro del el instrumento que ellos diseñaron, los tres aspectos que van a evaluar. Parte de estos aspectos que nosotros lo estábamos ahorita retomando es esta dificultad para afrontar el estrés crónico. Sí, fíjate, Miriam, que justamente esto quisiera ahí como detenerme un poquito. Una vez me preguntaron, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el síndrome del burnout y la depresión? ¿No? Porque hay muchas características que comparten. Y a mí me parece, y desde mi experiencia y punto de vista, es uno lleva al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si estamos hablando de dificultades para manejar el estrés, y aparte estamos en esta cronicidad de estar en contacto con ella, y no me acuerdo cuál era el otro factor, Miriam, por ahí me recuerdo. Sí, es agotamiento emocional, despersonalización y disminución de desempeño personal. Agotamiento emocional, despersonalización y la parte del manejo del estrés. Imagínate, mira, eso te va a llevar a una posible depresión. No es una depresión exógena porque son factores de afuera, ¿no? O sea, son factores que a lo mejor muchas veces no vas a poder controlar, otras veces a lo mejor sí. Pero entonces, por ejemplo, desgaste emocional quiere decir que entonces tú te esfuerzas, tienes un esfuerzo hasta incluso excesivo por controlar la situación y que no se te salga del plan, ¿no? Y aquí la pregunta es, si nos están escuchando, si nos están viendo por Facebook, es pregúntense si en este momento de su vida ustedes desean tener el control de absolutamente todo. Exacto, o sea, porque entonces esa es una de las principales cosas que sucede. De repente tendemos a querer controlar la mayor parte de las cosas y entonces
emocionalmente no nos va a dar la vida para eso. Porque entonces no somos superhéroes, amigos, amigas, no somos superhéroes, no podemos todo resolver, no podemos a todo el mundo ayudar. Sí podemos a lo mejor orientarlos, sí, pero no resolverlo. Después viene esta parte que dice despersonalización. Dejo de ser yo para ponerme al servicio del otro. Ajá. O sea, dejo a un lado mis gustos, mis preferencias, mis actividades, mis pasatiempos, mis hobbies, lo que quiero, lo que deseo, los sueños, los anhelos, y entonces lo pongo al servicio del otro. Y eso a la vez genera un desgaste emocional, porque entonces la pregunta es, ¿y yo cuándo? ¿Y yo en qué momento? Ajá. Y entonces esa despersonalización yo creo que da un golpe directo a lo que viene siendo el sentido de vida. Claro. ¿Te parece si continuamos con este tema, Alex, después de la pausa? Sobre todo eso, o sea, eso trastoca justamente el sentido de vida. Sí, Nidia, porque entonces, digo, cuando tú ves a una persona con una despersonalización, valga la redundancia, te das cuenta que el otro ya no tiene un motivo por cual vivir. Y no estoy hablando de suicidio, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Ya no tiene un motivo, porque entonces su motivo se convierte automáticamente en los deseos, prioridades, objetivos y metas del otro, a quien cuido, a quien atiendo. Y recuerden esto, amigos, no solamente no solamente estamos hablando de personas, incluso de un trabajo. ¿No? O sea, muchas veces nos despersonalizamos. ¿Para qué? Para meternos en un trabajo. Bueno, sobre todo, Alex, que a mí me parece que este es un síndrome que sus causas son multifactoriales. Claro. Es un síndrome complejo de estudiar y complejo de entender, justamente por esa subjetividad que tenemos que tener en cuenta para abordarlo. Evaluar a la persona desde su contexto. Para otras personas puede ser que no sea como para tanto, ¿no? Pero para esa persona emplea justamente todos esos mecanismos de defensa en tratar de resolver la situación a la que se está enfrentando. Claro, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que pasa con el síndrome de burnout, sobre todo, por ejemplo, en aquellos que son cuidadores primarios, es que hay esta sensación y hay esta visión de que yo lo voy a resolver, como muy mesiánica, ¿sabes? Y nadie lo va a hacer mejor que yo. Y luego yo me he encontrado con personas, con profesionales, empresarios, profesionistas, que a lo mejor no es una persona, es su trabajo. ¿No? Y entonces es lo mismo, o sea, nadie lo va a hacer mejor que yo. Y sí, o sea, realmente sean muy buenos, sean muy capaces, muy hábiles en eso. Pero recuerden, o sea, cuando nos metemos en esto y dejamos de cuidarnos a nosotros, viene esto. El cansancio, el agotamiento, la falta de sentido de vida, el estrés continuo, la irritabilidad, el enojo. ¿No? Y es ahí cuando creo que estamos en una situación ya muy adentro. Claro, ya, que puede ser reversible, pero cuesta más trabajo el regresar. Amigos, amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y seguimos hablando justamente del síndrome de burnout. Tomamos en cuenta varias literatura, pero quisimos retomar el artículo de dos personas muy importantes a quien le queremos dar el crédito, que es Lachiner Saborio Morales y Luis Fernando Hidalgo Morillo, quienes ellos hacen una investigación justamente en Costa Rica. Pero los datos que nos arroja justamente este estudio me parece que pueden ser empleados de manera universal. Otro de los aspectos justamente que debemos de tomar en cuenta como factores de riesgo es los componentes personales. Aquí incluye la edad, incluye el género. Las mujeres, bueno, dice
pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo. Pareciera que desarrollan más esta capacidad de relaciones interpersonales. Sin embargo, no es como la excepción que también pueda presentar síndrome de burnout. Sí, pero a mí me parece que culturalmente, y lo hemos tocado también en otros temas, de repente a la mujer se le educa un poco más en la parte de socializar y la expresión emocional, ¿no? Al hombre no. Actualmente sí, o sea, me parece que actualmente ya se está cambiando esta manera de ver las cosas o de formación de educación, pero todavía sigue habiendo, ¿no?, como remanentes de que el hombre no llora, el hombre no dice las cosas, se tiene callado. Todavía hay esta como a veces idea de que el hombre es fuerte porque se aguanta, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que ver. Pero digo, actualmente yo creo que también ya se está quitando esto. Y otra de las cuestiones personales que yo agregaría ahí, y que también tiene que ver con el profesional de la salud, y no solamente con el profesional de la salud, sino en sí en muchas otras áreas, pero curiosamente en el profesional de la salud hay una cuestión que sí es bien importante y que muchas veces es generadora de este desgaste, ¿no?, o que aporta el desgaste, que es esta parte de salvar al paciente, ¿no? Esto es algo que a muchos nos ha pasado, que en muchas ocasiones lo hemos llegado a vivir, y esto no solamente estoy hablando de psicólogos, sino estoy hablando en general de los que estamos en contacto, estamos en el área de la salud, porque incluso cómo nos dirigimos a nuestro paciente, mi niña, mi niño, mi paciente, no es tuyo, es una persona. Claro, esto pasa mucho, ¿sabes? En donde en el entorno educativo. Sí, con mis las alumnos, maestras que no, o dicen mis niños. Mis niños, exactamente. Y parte de un proceso que tenemos que tener en cuenta todos los profesionales es necesitamos desprendernos del otro. Podemos acompañarlo amorosamente en su proceso, pero no apropiarnos justamente de esos problemas, porque si no se pierde la objetividad en el trabajo terapéutico. Así es, y hay un sobreinvolucramiento con la persona en cuestión, ¿no? Y entonces eso muchas veces genera que el facilitador, el especialista, llamémoslo como sea, en este sobreinvolucramiento haga más de lo que a lo mejor se tiene que hacer. No digo que esté mal ni nada, lo que digo es que este plus, este extra, lo va a llevar a ese desgaste, ¿no? O sea, lo va a llevar a esa parte de quemarse solo, Claro. por resolver, por ayudar, porque a fuerza tenga que ser así, me voy a sobreexigir yo mismo. Claro. Un signo de alerta para todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook es cuando llego a mi casa y traigo todavía al paciente en mi cabeza, me voy a la cama y estoy pensando en la situación del paciente, de mi paciente. Me parece que ya desde ahí es importante ponerle atención justamente y revisar qué está pasando en esa historia, que hubo un efecto transferencial importante. Cuando las educadoras llegan y entonces quieren resolverles las dinámicas familiares, y entonces es importante entender, la labor docente no es cambiar a las familias, no vamos a transformar, esa es una idea errónea que tenemos. Tenemos que aprender de la disfuncionalidad hacia la funcionalidad de esa disfuncionalidad. No sé si me explico, o sea, yo si soy, por ejemplo, maestra, y tengo un alumno que su papá es alcohólico, yo no me puedo empeñar en cambiar a ese papá alcohólico, a ese papá delincuente, pero lo que sí es mi función es enseñar a ese pequeñito, y si puedo, ese ya es un plus, que el papá acompañe en el proceso educativo a este pequeño. Eso sí es mi labor. Claro, y me parece, Lidia, que justo lo decías como muy acertadamente, no solamente es el maestro, no solamente es el psicólogo, no solamente es el médico, sino en general es amigos, amigas, reflexionen, ¿qué de mi trabajo me llevo a casa? ¿No? Y qué de eso está afectando mi relación o con mi pareja, o con mis hijos, o
con mis papás, independientemente del contexto en donde viva, eso ya estamos hablando de una alerta. ¿Sí? Claro. O sea, el hecho de que a lo mejor estoy en mi trabajo, hay una situación conflictiva, hay una situación ahí un poco difícil, y me la llevo, y entonces eso no permite la interacción uno a uno con el otro, ahí ya es una alerta y se puede generar este síndrome de burnout, ¿no? Claro. Donde ya está trascendiendo el trabajo más allá de un horario oficial. Claro. ¿No? Claro. Fíjate, Alex, que otro de los componentes personales es las variables familiares. Si yo como cuidador estoy, o como docente, o como psicólogo, o como médico, estoy teniendo una situación difícil, va a ser muy difícil que me conecte con el otro. ¿Sí? No quiere decir que no lo viva o que me ponga pausa y después no. El desarrollo humano no se le puede poner pausa. Aunque nosotros no vayamos a terapia, aunque nosotros no estemos empapados de estos aspectos, se sigue un desarrollo. Y entonces aquí la dificultad va a radicar en la manera en cómo voy a enfrentar las situaciones. Si me estoy enfrentando a fracaso, 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 pues bueno, eso va a generar una impronta que, pues bueno, se van generando este tipo de pensamientos, y entonces estos pensamientos me van generando un comportamiento. Por eso insistimos, todos los programas acudan a un proceso terapéutico, acudan a grupos de crecimiento, acudan a todos estos aspectos que puede favorecer mucho la salud mental. Otro de los aspectos que contemplan estos dos personajes, pues bueno, es la personalidad. Y aquí nos manejan las personalidades extremadamente competitivas e impacientes, que son hiperexigentes y perfeccionistas. Y basta mirar así como alrededor para darse cuenta, siempre tenemos a alguien así. Si esto está distante, pues bueno, no hay como mayor problema. Pero si estoy en un área laboral donde la personalidad es así, o inclusive si detecto que mi propia personalidad es así, pues bueno, es un buen momento como para aprender las señales de alerta que estábamos hablando hace un momento, para analizar qué pasa con este síndrome del desgaste, qué pasa con la manera en cómo estoy conduciendo yo mi trabajo. Así es, yo creo que tocaste un punto como bien importante, Linda, que es revisar a nivel personal qué me está sucediendo a mí, ¿no? O sea, cuando hablas esta parte de ser autoexigente o perfeccionista, tiene que ver contigo, ¿no? O sea, tiene que ver, sin duda alguna, no es el trabajo, no siempre va a ser el ambiente laboral, sino eres tú mismo, ¿no? Entonces, también cuántas veces nos encontramos nosotros mismos en una situación de perfeccionismo por esa necesidad de reconocimiento. Claro, y de sobreexigencia. Así es, o sea, yo me he encontrado muchas veces con esta idea de que si soy perfeccionista, soy exigente conmigo mismo, voy a tener un buen rol, un buen papel, una buena imagen ante todos los demás. Y el trasfondo es eso, o sea, es lo que acabo de comentar, es esa parte de qué tanto necesito el reconocimiento del otro para yo sentirme adecuado, para yo sentirme capaz, para tener valía, para tener esta parte como de pertenencia. Aunque imagínate, Alex, y también imagínense todas las personas que nos están escuchando, pareciera que el trasfondo de una persona hiperexigente hay mucha soledad. Es una imperiosa necesidad de reconóceme, acéptame. O la otra parte, niña, que también puede suceder, que es a lo mejor vivió en un ambiente así, donde la exigencia era como parte de la vida, ¿no? O sea, me parece que no siempre va a haber soledad, no siempre va a haber como abandono, o esta parte como incluso hasta de desprecio, ¿no? No, me parece que muchas veces también yo me he encontrado en situaciones donde viene de una familia que es así, exigente, viene de una familia que es de esta manera,
se sobreinvolucra, ¿no? Entonces, y está bien. O sea, yo creo que es la manera en como la familia ha sobrevivido y sobrevivirá. Ajá. Pero donde sí yo veo que no es tan positivo es cuando ya hay síntomas, ¿no? La somatización famosa, ¿no? Que entonces empezamos a tener problemas de salud ya de manera orgánica, de manera física. Es ahí donde ya digo, oye, puedes bajar los decibeles, puedes bajar un poquito el ritmo, y no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que te vas a cuidar. Claro. ¿No? Es lo único que pasa. Pero obviamente cuesta trabajo, porque justo lo decía la doctora Mago en el programa pasado, los patrones de conducta se vienen repitiendo y muchas veces esas alianzas que tenemos con los familiares pues son difíciles a veces de romper. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Alex, y continuamos con nuestros amigos en Facebook. Claro, y sobre todo es esta parte, Alex, donde yo no había contemplado esto, tú lo decías hace un momento, la familia ha aprendido a sobrevivir de esa manera. Y yo me quedé pensando, claro, y también puede ser la manera en cómo los mismos miembros han aprendido a relacionarse. Exacto. Sí, porque entonces, si estoy en una familia perfeccionista, mi tendencia va a ser a eso, ¿no? O sea, a destacar posiblemente, a ser un hombre o una mujer de empuje, con una personalidad de liderazgo, con una personalidad de ser así, de guía hacia los demás. Entonces, eso les va a permitir esto, ¿no? Sobrevivir y adaptarse adecuadamente o a su manera a las situaciones que nos enfrentan. Imagínate si a esta familia le quitas tú un poquito esta sobre exigencia, ¿qué va a pasar? Se desmorona, ¿no? Entonces se cae y no solamente la familia, sino cada miembro se va cayendo, porque entonces a mí me ha tocado, por ejemplo, muchas mamás en el trabajo decían es que todos los días se tiene que hacer el aseo en casa, porque la casa tiene que estar limpia. Y cuando revisaba la historia de vida de esas mamás, de esa persona que iba conmigo, viene así, o sea, la mamá de la mamá de la mamá pues, siempre fue una ama de casa y siempre fue así, impecable, impecable la casa. ¿No? Y entonces obviamente eso fue de generación en generación, porque entonces si no lo hacen así, sienten que no son buenos, o lo voy a decir así tal cual, porque en algún momento me lo dijeron así, no sirvo para nada. ¿Sí? O sea, yo sé que no es así. Claro, pero es un introyecto que viene transgeneracional. Pero fíjate el impacto que genera, ¿no? O sea, no sirvo para nada. El contexto es, yo solamente sirvo para servir. Ajá. Pero, y luego viene aquí la dualidad, ¿no? O la contraparte, que es, sirvo para servir, pero ¿a costa de qué? Claro. ¿No? ¿Cuál es el...? Muy bien, amigos, regresamos con el tema y estamos platicando en el corte con Nidia que hay una cuestión que también hay que tomar en cuenta, que es la parte de los patrones de conducta, y justo decíamos, ¿no? Que muchas veces en la familia se generan ciertos aprendizajes y que eso va haciendo que los miembros tengan esta sobreexigencia, ¿no? Y entonces cuando estamos en una familia así, como muy sobreexigente, eso nos ayuda a adaptarnos. Eso nos ayuda a que las situaciones del exterior, fuera de la familia nuclear, pues podamos recibir esas situaciones y obviamente de eso generar una cuestión positiva. Sin embargo, también hay riesgos, ¿no? O sea, sin embargo, también hay esta parte del burnout, ¿no? Me exijo, pero también mi cuerpo me va a exigir. Claro. La sobreexigencia yo creo que radica muchas veces en estos introyectos. Los introyectos son aquellos mandatos
que nos ha enviado la familia, ¿sí? La familia o la sociedad. Pero como pues nuestro contexto primario es la familia, pues bueno, son cosas que vamos absorbiendo justamente de nuestro entorno familiar. Y entonces aquí una de las cosas que a mí me llama la atención, Alex, es cuando, cuando estos introyectos se quedan como tan, pero tan arraigados en el propio ser, lo que sucede es que se van generando conductas y entonces estas conductas luego son muy difíciles de cambiar porque es un pensamiento ancestral. Claro, y fíjate que luego esto también va generando como trastornos de ansiedad, me parece, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en mi caso personal yo tiendo a ser muy puntual, pero no es una puntualidad mía, es una puntualidad adquirida con mi papá, ¿no? Si mi papá fuese, tienes que ser puntual. Y con esa idea viví durante 34 años y he vivido con eso. Y entonces cada vez que yo voy a llegar tarde a un lado me pongo ansioso, ¿no? Y eso ya es mío, o sea, me empiezo a sudar las manos, me empiezo a enojar. Y me ha tocado aprender que si, bueno, si llego un poco tarde no pasa nada, ¿no? Claro. Y justo es esto, mira, es algo tan arraigado ya que lo haces parte de ti, es algo tan automatizado, ¿no? Es algo tan, pues, tan común para la persona. Claro. Hacerlo, así tal cual. Y fíjate, Alex, que este síndrome se esquematiza en 4 niveles. El primero de ellos es un nivel leve. El leve implica quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse en la mañana. Probablemente más de alguna persona lo esté presentando. El segundo nivel es el nivel moderado, donde aquí ya implica un cierto grado de cinismo, aislamiento, suspicacia o negatividad. En tercer nivel tenemos el nivel grave, que es enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, ausentismo, aversión, abuso de alcohol o de drogas. Y el cuarto nivel tenemos el nivel extremo, donde el aislamiento es muy marcado, existen los colapsos, existen los cuadros psiquiátricos y finalmente desencadena o puede desencadenar en un suicidio. Esta sobrecarga que muchas veces enfrentamos en el mundo laboral, pues bueno, no debemos echar en saco roto, decían las abuelitas, estos síntomas que vamos presentando en algún momento o que vamos observando en nuestro colega, en nuestro compañero de trabajo, en nuestra compañera de trabajo, que necesitamos observar. Y entonces aquí viene una parte importante. Si detecto todo esto, ¿qué tengo que hacer? Mira, justamente estaba pensando ahorita, estaba reflexionando esto que comenta Nidia, y yo creo que una de las cosas que me gustaría que reflexionaran, porque esto es algo que yo también he visto como comúnmente, un poco respondiendo a la pregunta de Nidia, es últimamente me he percatado que luego las personas dicen, es que me enojo de todo, soy bien enojón o enojón, no sé, y entonces me puse como a hacer investigación, la lectura, puse como a atender estos casos y a ponerles más atención. Y en uno de ellos recuerdo que la conclusión a la que se llegó es que no es que fuera enojón, realmente no es que fuera enojón, la situación que sucedía es que era que en las situaciones laboralmente donde trabajaba se frustraba. ¿Por qué se frustraba? Porque las cosas no salían como él esperaba o quería. Y entonces su respuesta inmediata y aprendida era enojarse. Fíjate, esa parte me encanta, Alex. Cada que hacemos un programa, me surge la idea, cosas aprendidas que creemos que son propias, y en realidad tiene un surgimiento, pero tiene una función. A veces el ser enojón, como mucha gente piensa, pues bueno, tiene también su función. Claro, por supuesto, o sea, y entonces, contestando a tu pregunta, Nidia, yo creo que importantísimo, amigos, amigas, es primero detecten,
qué emoción están sintiendo. O sea, seguramente muchos van a decir, pues sí, cabrón, es el enojo. No, no creo que sea el enojo. Detrás de... Sí, detrás del enojo, me parece que va a haber cosas que ustedes mismos se van a sorprender. Ajá, o sea, puede haber miedo, puede haber tristeza, puede haber frustración, puede haber incertidumbre, puede haber, igual sí, bueno, a lo mejor sí puede haber enojo como tal, pero la mayor parte de las veces, y cuando yo estuve investigando, y cuando yo estuve así como leyendo, y tratando a las familias y a los pacientes que iban conmigo, yo veía eso, ¿no? O sea, el enojo era la respuesta inmediata para sobrevivir a esa falta o a esa carencia del cumplimiento de mi expectativa. Y entonces volvemos acá al tema del burnout media, y aquí los datos nos dicen eso, es insatisfacción, falta de motivación, vamos por ahí aplazando, tiene un nombre, ahorita me voy a acordar cuál es esto, procrastinar. Procrastinar es aplazar y aplazar y aplazar una situación. La procrastinación tiene que ver mucho con situaciones que de repente emocionalmente yo no puedo controlar, entonces las voy aplazando, 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 y hasta el punto en el que no las resuelvo. Pero entonces se me junta con otra y hay otra procrastinación. Claro. Hace un momentito comentábamos, Alex, que cómo estas improntas o estos introyectos se van convirtiendo en improntas y estas improntas en conductas. Y entonces aquí una de las cosas que a mí me gustaría rescatar y que la gente pudiera entender es, detrás de cada comportamiento hay una historia larguísima. Infinita. Claro. Y justamente es donde tenemos que aprender, antes de juzgar, el poder dimensionar o elaborar una metacomunicación con el otro, donde aprendamos a leer más allá de lo que nos está tratando de decir la persona. Fíjate, en este ejemplo que puse de procrastinar, me acuerdo que también con mi papá trabajábamos eso, ¿no? O sea, lo llegué a trabajar, y entonces él así como que la queja era, es que no hace las cosas, no las cumple, se le olvida. Y entonces cuando empezamos a trabajar, porque incluso en su misma situación laboral lo estaba haciendo, es emocionalmente él se sentía muy inferior. O sea, emocionalmente decía, es que, bueno, ya fue al final, decía, es que me he dado cuenta que siento que no puedo. Y entonces también hay que ver en el burnout cuál es el mensaje que hay atrás, ¿no? Cuál es la otra parte. Porque entonces también si estoy cayendo en burnout continuamente o ya estoy empezando a tener un burnout, hay que ver el fondo de ese burnout. Claro. Claro. Si es, porque seguramente es algo que tiene que ver conmigo, contigo. Es una situación personal. Seguramente hay una proyección de algo, de una carencia, de una herida, de una situación inconclusa, algo por ahí. Claro. Que está generando eso. Claro, y fíjate que eso, Alex, tiene mucho que ver con, tenemos que tener las expectativas claras de la realidad. Es decir, si yo tengo un trabajo donde el sueldo es el mínimo y pretendo irme el próximo mes a Europa, pues bueno, no es una realidad que sea concordante con la situación que estoy viviendo. Y dijiste algo muy importante, tener concordancia, que yo también le pondría congruencia y coherencia. Claro. O sea, ser congruentes, amigos y amigas, es decir, si estoy en este trabajo es porque yo decidí estar aquí, porque esto me implica para mí una satisfacción. Y porque quiero. Ajá. El querer. Cuando ya no implica eso, sí es momento tal vez de desapegarnos. Porque el apego no solamente es hacia cosas o personas, también es hacia situaciones o conductas. Experiencias, vuelos. Ajá, y muchas veces también, a ver, pregúntense ustedes mismos, ¿cuántas veces están en un trabajo y les cuesta mucho desapegarse? Claro. Y ahí yo les pregunto, seguramente hay una ganancia secundaria. Claro. Debe de haber también, Alex, el equilibrio en las áreas vitales como es familia, amigos, aficiones, descanso y trabajo.
debe de haber una buena atmósfera de trabajo y debemos sobre todo limitar la agenda laboral. Es decir, nuestro cerebro no está capacitado, ha ido poco a poco o adquiriendo gradualmente esta manera de adaptarse, pero no está capacitado para trabajar más de 8 horas. Así que por favor, para todos los que nos están escuchando, cuiden su salud, cuiden su trabajo también, porque es parte de una remuneración importante. ¿Algo que tú quieras, con lo que quieras cerrar, algo? Sí, yo creo que mi única recomendación para nuestros amigos es siempre pregúntense, ¿puedo o no puedo? Si puedo, hagan lo necesario y lo que está en sus manos. Si consideran de repente que esa situación es algo que los va a sobrepasar, pidan ayuda. Siempre tengan una red de apoyo para pedir ayuda y eso va a minorar el posible burnout que puedan tener. Y en cualquier situación, o sea, no solamente hablemos de burnout, en cualquier situación siempre es aprender. Muchas gracias. Gracias amigos, Pedro, muchas gracias. Pedro, muchas gracias gracias a todos nuestros amigos de Facebook. Fue rapidísimo. Mi chance. Yo lo sentí bien rápido. Yo también se me fue volando el tiempo. Que así hablamos más. Es que lo disfrutaron. Sí.